Saludamos nuevamente a todos los oyentes de Radio Coradi. En esta ocasión, como habíamos prometido, vamos a tener una actividad radial con el coordinador internacional de AGEAC, el señor Óscar Uzcategui Quintero. Bueno, como ya lo hemos presentado en otra ocasión, Óscar es un discípulo directo del maestro Samael Aumbeor. Y bueno, creemos que en realidad ya no necesita presentación porque hoy por hoy AGEAC y la figura que representa a Óscar realmente está más que difundida a nivel mundial, por suerte. Así que en un instante vamos a entrar en comunicación con él. Les recomendamos a todos los oyentes de Radio Coradi que quieran realizar consultas y preguntas por el chat, ingresen al mismo y bueno, la idea es participar activamente. Esta entrevista un poco la vamos a orientar más que todo hacia el misionero. Vamos a hablar de la vida misional de Óscar, pero más que todo lo más rico, lo más jugoso de esta entrevista va a ser todo lo relacionado a aspectos psicológicos que muchas veces surgen producto de realmente pruebas iniciáticas y en otras ocasiones conflictos a nivel institucional que una persona tiene como misionero que aprender a resolver, y obviamente una serie de prácticas que vamos a tratar de, en el momento indicado, pedirle a Óscar nos comente para poder resolver y salir del paso en situaciones conflictivas. Y en este sentido el maestro Samael dio una gran cantidad de ejercicios a realizar. Entonces bueno, ahora sí nos ponemos en comunicación con España y vamos a saludar con un gran abrazo al señor Óscar Uzcategui. Paz inverencial. Paz inverencial, hermanos. Bueno, Óscar, si te parece vamos a comenzar un poquito haciendo historia. En tu caso personal, conociste la Gnosis en Venezuela y empezaste a hacer misión en aquellos años. ¿Qué nos puedes comentar? Bueno, yo tengo que decirles, primero que todo, pues que estoy muy agradecido por esta conexión internacional que podemos hacer a través de vosotros con esta radio Coradi que hace esta hermosa labor divulgativa del Quinto Evangelio. Yendo ya al tema que me estáis planteando, pues deciros que al igual que otros hermanos que comparten hoy este camino con nosotros, tuve desde pequeño pues grandes inquietudes espirituales también. Y bueno, yo tengo que decir que antes de conocer la Gnosis, me había metido a los 11 años en una escuela de espiritismo y no sé por qué diablos ni cómo me aceptaron allí y participaba de las evocaciones de los difuntos y todo esto, con los médiums incluidos, etcétera. Me salí de allí a los 6 meses más o menos porque me parecía un poco aquello macabro. Luego ya pues por mi cuenta me metí en una iglesia evangelista. Entonces asistía a lo que ellos llaman los cultos. Allí, francamente, tengo que decir, que ya tenía yo como 12, 13 años. Más asistía yo por una chica muy hermosa de mi edad que tocaba el piano que por escuchar yo lo que llamaban ellos la palabra de Dios. Eso es hablando aquí con toda sinceridad. Como esa chica nunca me hizo caso a mí, pues me fui de allí. Y al salir del instituto, pues había una mujer allí que se ponía a hacer yoga en el césped de su casa, en una casa enorme. Y yo pasaba por allí y la veía todos los días. Un día pues le dije, oiga, mire usted, a mí me interesaría aprender eso que usted hace. Ah, pues cuando quieras, te vienes para acá y yo te enseño. Total que a raíz de que ella me abrió esa puerta, me fui con ella pues lunes, miércoles y viernes y me enseñaba yoga y resulta que para colmo pues ella era teósofa y me enseñaba la teosofía. Bueno, así estuve como un año. A los 14 años entonces estaba bastante defraudado un poquito ya de todo, nunca me interesó la iglesia católica y con un amigo pues me hice de las monografías francmasónicas o masónicas y rosacruces porque el tío de ese amigo mío pues era un maestro de una logia y todo esto
Total que le dije a mi amigo, mira, a mí me interesaría que si puede ser, le robes a tu tío temporalmente todas las monografías y las estudiamos tú y yo y tal y cual. Y el amigo accedió y me recuerdo que nos encerrábamos en un cuarto de mi casa pues a estudiar todo aquel enorme volumen de monografías. Y claro, leyendo, lo que había efectivamente era muchísima teoría y las prácticas brillaban por su ausencia. Alguna que otra práctica era con el espejo, porque él era ligado a la masonería escocesa, el rito escocés que fundó, por cierto, Cagliostro, por allá por el 1600 en Escocia, y aparte pues era miembro de la Orden Rosacruz esta Amorc, que está en California. Total que leyendo una cosa y otra me aburrí porque vi que no había una explicación de fondo al misterio de lo que es la vida, lo que es la muerte, quién es el ser, etcétera, etcétera. Ellos hacían muchas divagaciones al estilo de la misma teosofía. Bueno, pues aquello fue prácticamente, dijéramos, el toque mortal que me di a mí mismo, porque entonces sí que me defraudé de todo. En aquellos días también un señor, amigo mío, había fundado una cosa ahí, pseudo Rosacruz, y yo lo ayudé a estructurar una especie de mini sociedad secreta que entonces llamábamos la Rosa Roja. ¿eh? Y pues ahí nos reuníamos unos amigos y bueno, ahí traíamos una vez a la semana que sea un psicólogo, otra vez pues a un sacerdote católico y todos reunidos alrededor de una moqueta que tenía forma de mandala. Le íbamos haciendo preguntas para nosotros calmar nuestras inquietudes. En ese interín yo estaba francamente muy decepcionado de todo. Me recuerdo que caminando un día por las calles de una muy asoleada ciudad de Venezuela que se llama Maracaibo, un calor infernal que hay allí, encontré un hombre con una tela tirada en el pavimento, en la acera, y vendía libros. Y me llamó la atención un libro gordo que se llamaba El Libro Infernal. Y dije, este es el libro que quiero. Se lo compré y me fui para mi casa a leer todas aquellas recetas para contactar demonios y todo esto, porque francamente yo estaba desilusionado de todo lo que aparentemente era blanco. Entonces, pues así las cosas, empecé a hacer prácticas y me recuerdo de una que incluía 2 espejos con 2 velas cerca de cada espejo, o sea, una vela en cada espejo. Había que hacerla un Viernes Santo y a las 12 de la noche. Y yo me puse las pilas, empecé a encender las velas y empezó a ver curiosamente, como en las películas de misterio, rayos y truenos y una pequeña lluvia. Y resultó que había que llamar a nada menos que a Lucifugo Rofocale, que es el demonio del dinero, y a uno que es cabeza de legión también llamado Asmodeo. Uno de los dos, según la práctica aquella, se iba a aparecer allí en el espejo. Total que yo me llené de concentración, empecé a hacer los mantras y efectivamente la receta del libro aquel decía que mi rostro iba a empezar a desaparecer del espejo para, en su lugar, aparecer el rostro de uno de estos 2 demonios. Total que empezó a verse como un cuernito allí y yo emocionado pues estaba esperando que apareciera o Asmodeo o Lucifugo Rofocale. Así las cosas, cuando ya se estaba asomando el ojo de uno de los 2, resultó que mi madre se había levantado de la cama sin hacer ruido, sin zapatos, y de pronto me golpeó el hombro diciéndome, ¿qué estás haciendo? Y recuerdo que di un salto sobre la silla, me saltó el cuerpo, porque claro, aquí estaba yo metido, imbuido en una práctica totalmente negra. Y me dije para mis adentros, bueno, ya me han llevado los demonios. El caso fue que respiré hondo y le dije, mira madre, no me vuelvas a hacer esto, nunca más. Y me dice ella, la pobre, ¿y esto qué es? ¿Por qué tienes velas negras aquí? Y estos
los espejos. No, no, le dije, son cosas mías, no pasa nada. Apagué las velas, escondí los espejos y me fui a dormir. Total, que hoy en día me doy cuenta que mi madrecita divina quizás la movió a ella para que yo no me enrollara, dijéramos, con estos personajes del abismo. Así estaban las cosas cuando conocí entonces en esas reuniones de aquella mini sociedad secreta a un sargento del ejército que se llamaba, o se llama si no se ha muerto, Ramón Rodríguez. Y resulta que este hombre pues conocía la Gnosis y era el representante de la Gnosis allí en aquella ciudad y nosotros ni lo sabíamos. Entonces ese hombre empezó a hablarnos, invitado por aquella mini sociedad, como a las 10 de la mañana, eran las 11 de la noche y nosotros no habíamos terminado de hacerle preguntas. Total que quedamos en que se disolvía la sociedad secreta aquella, mini sociedad secreta, el círculo aquel de la Rosa Roja, y nos íbamos a su casa. Ir a su casa significaba coger 3 autobuses, porque él vivía prácticamente en el extrarradio de aquella ciudad. Me acuerdo que salía del instituto y ni siquiera iba a mi casa a comer la comida de mediodía. Me largaba en los autobuses aquellos a escuchar la palabra del maestro brotada pues de la boca de aquel hermano, de aquel señor. Y bueno, pues yo salía de allí pues como chino con motocicleta nueva cada vez que nos daban una conferencia. Los libros que él nos prestaba nos los devorábamos como si fueran pues una ensalada extraterrestre aquello, ¿no? Porque eran libros que sí que notábamos nosotros, libros del maestro Samael, obviamente, que nos llenaban el alma. Entonces vi en uno de aquellos libros el apartado postal del maestro, en aquel tiempo era M7858, México, Distrito Federal. Y mandé cartas y me respondió el maestro, una primera carta que conservo y que incluí en mi libro El Hombre Absoluto. Después, a través de mezclarme ya con la gente de la Gnosis en esa ciudad, supe de un hermano que en la capital, en Caracas, había estado en casa del maestro y había compartido con él y tenía el teléfono del avatar. Entonces le dije, oye, ¿tú me puedes dar el teléfono del maestro? Y el hombre aquel dijo, mire, yo tengo órdenes del maestro de no darle esto a nadie, porque el maestro está en una etapa en que no recibe visitas y no recibe teléfonos. Yo recuerdo que en aquellos tiempos, efectivamente, el maestro ponía en la contraportada de sus libros, el maestro no recibe visitas. Si usted quiere ver a la Batara, estudie sus libros. Vale más que usted lea la doctrina y no que venga a México a perder su tiempo, bla, bla, bla. Después me enteré que el maestro pasó un tiempo desconectado de visitas porque las gentes iban y se quemaban, porque llevaban un prototipo en su cabeza de lo que era un maestro y cuando veían al maestro Samael, pues salir al supermercado, hacer la compra o salir con corbata al centro de la ciudad, pues no les encajaban con sus moldes y claro, ellos aspiraban ver a un individuo con túnica blanca. Bueno, continuamos después de este pequeño corte. Vamos a retomar un poquito antes el diálogo con la explicación que nos estaba brindando Óscar sobre el punto este de que el maestro no estaba recibiendo gente en el DF, precisamente porque nos comentabas que la gente llegaba y bueno, se quemaba, nos decías. Sí, sí, porque la gente se iban buscando una especie de gurují al estilo de la India, ¿no? Un hombre que estuviera siempre con una túnica blanca, unas sandalias, sentado en posición de loto, comiendo solo uvas, etcétera. Y se encontraban con un hombre pues normal, que tenía hijos, que entraba y salía de la casa, que iba al mercado, al supermercado, que se ponía una corbata y una chaqueta, iba al centro de la ciudad a hacer gestiones. Y claro, a la gente no le cuadraba aquello, porque la gente tenía una fantasía sobre lo que era o lo que es un maestro. En ese orden de cosas, pues
yo me seguí relacionando con